con el equipo número 5, que viene también con un proyecto con un enfoque étnico. Se llama Estrategias para prevenir la mortalidad infantil asociada a la mutilación genital femenina en la comunidad en Verachamí del departamento de Risaralda, Colombia, y quien lo va a socializar es Carol Zárate Ardila. Cuéntanos, Carol, buenas noches, bienvenida. Es Carol Zárate. Bueno, perdón que me estaba adelantando acá en la presentación. Nuestro grupo pues quiso abordar el tema de mutilación genital femenina en Colombia, y este tiempo que me voy a tomar para compartir con ustedes, pues quisiera hablar un poquito de qué se trata esta práctica y por qué es importante en nuestro país. Entonces, nuestro objetivo, digamos, gigante o grande es poder prevenir la mortalidad infantil asociada a la mutilación genital femenina en la comunidad en Verachamí, que habita dos municipios particulares en Colombia, en el departamento de Risaralda. Bueno, como me presentó la profe, mi nombre es Carol Zárate, yo soy médica, soy epidemióloga y además soy salubrista, y pues bueno, estoy acompañada de mis compañeros Jorge y Carol, que son además estudiantes de enfermería. Entonces, la mutilación genital femenina se define como que el procedimiento que supone la extirpación, ya sea total o parcial, de los genitales femeninos externos, o cualquier manipulación que se le haga a los órganos genitales femeninos por motivos que no sean médicos, o sea, no tienen una justificación de realizarse. Esta práctica claramente pues es una forma de violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres adultas, que más allá de ser una violencia basada en el género, pues también es una violación a los derechos humanos y una discriminación que también tiene que ver un poco con temas de edad, de sexo, un poco de religiosos, porque como lo vamos a ver un poquito más adelante, como se los voy a comentar, es una práctica que además se ejecuta principalmente en los niños chiquitos, y son personas indefensas en incapacidad digamos, tomar decisiones respecto a su salud, y por ende depende de sus padres, quienes ejercen su custodia y quienes son los que finalmente las están llevando a este tipo de prácticas. Colombia es el único país que oficialmente ha reportado casos de mutilación genital femenina en América Latina y el Caribe. Sin embargo, sabemos que existen otros, digamos, datos no oficiales reportados de casos de mutilación en países como Ecuador, Brasil, Bolivia y en algunos países de Centroamérica, y con todo este proceso migratorio que se está llevando a cabo pues en el mundo, también se han venido documentando casos en Estados Unidos y en Canadá, pero son casos de personas provenientes de países pues de Latinoamérica y de Centroamérica. El primer caso que se documentó oficialmente en el país ocurrió en el año 2007 y, digamos, llamó la atención de toda la comunidad nacional, porque estuvo relacionado con la mortalidad de una niña que pues falleció después de la realización de esta práctica de mutilación genital femenina. Existen diferentes tipos, o bueno, hay como dos grandes clasificaciones de tipos de mutilación genital femenina en el mundo. Esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. La mutilación o la práctica de mutilación que se ejecuta en Colombia está particular, digamos que se enfoca más con el tipo 1, que tiene que ver con la manipulación del clítoris. En Colombia, la práctica que ejecutan particularmente la comunidad en Verachamí tiene que ver con el corte del clítoris, ya sea con cuchillas, tijeras, puntillas, y digamos que la justificación de por qué hacer esta manipulación pues tiene un gran espectro. Algunos aseguran que tiene que ver con que eh, al cortar el clítoris se afecta el deseo sexual de las mujeres, y esto garantiza que esa mujer en un futuro, cuando sea adulta y esté en una edad apta para poder, digamos, casarse y formar un hogar, pues no va a tener deseo sexual por otra persona diferente a su esposo. Hay otros quienes aseguran que, digamos, bajo la cosmovisión del Embera, un dios que sostiene los mundos, digamos que si alguno de esos, de los mundos que sostiene, o del mundo que sostiene en sus manos, se mueve, pues el mundo se acaba, y ese movimiento podría darse a partir de el movimiento que generan las mujeres cuando están en plena relación sexual. Entonces, por ende, si yo quito el deseo sexual de las mujeres durante la relación sexual mutilando el clítoris, pues la probabilidad de que el mundo se acabe es menor. Y así han habido investigaciones múltiples respecto a qué justifica esto. Sin embargo, algo que ha llamado la atención es que no es una práctica aparentemente liderada por los hombres. Entonces es un tipo de violencia que es, digamos, que es diferente a las otras formas de violencia basadas en el género, porque lo que sabemos es que
los hombres hasta cuando ocurrió el primer caso sabían que esto pasaba. Es decir, antes de eso no sabían que esto estaba ocurriendo y es una práctica que ejercen mujeres a otras mujeres, las mamás de las niñas y las parteras de las niñas que nacen en estas comunidades son quienes ejecutan esta práctica, o sea, no es una práctica liderada por los hombres. Y esta información es importante porque parte de lo que nosotros proponemos y de lo que se ha venido ejecutando en el país tiene que ver con el involucramiento de las lideresas y de las mujeres, digamos, sí, más líderes de las comunidades, para que sean ellas mismas quienes pues puedan ejecutar actividades de cambio. Hay dos proyectos muy grandes que se han realizado con la comunidad de Embera acá en Colombia, todos acompañados por Naciones Unidas. El uno se llama Embera Güera, que significa mujer en Embera, y el otro es este proyecto que tiene este nombre larguísimo, que es Acciones de Educación en Salud, que aportan al desarrollo de capacidades de las familias y las comunidades en Embera Chamí y en Embera Catío para el mejoramiento de la salud materno-infantil, nutricional y de la salud sexual y reproductiva, pues con énfasis en la prevención de la mutilación genital femenina. Ambos proyectos, digamos que empezaron en el 2007 y en otros momentos posteriores, y yo siento que parte del éxito de lo que puede ser un proyecto relacionado con mutilación genital femenina tiene que ver con darle continuidad a las estrategias exitosas que se obtuvieron a través de esos dos proyectos y continuar buscando estrategias para seguir acompañando a esa comunidad en esa transformación de la conducta que buscamos con ellos. Nuestro objetivo, como les contaba al principio, es la disminución de la mortalidad y excavando un poco de por qué se nos están muriendo las niñas que son sometidas a esta práctica violenta, pues la primera es porque la práctica misma es insegura, sí, pues claramente se hace bajo ningún tipo de asepsia ni antisepsia y pues se hace por personas que si bien atienden partos, como es el caso de las parteras y tienen un gran conocimiento en esa área de la atención en salud sexual de las mujeres, la atención del parto, pues claramente conocen poco sobre todo el tema de la anatomía del clítoris y aunque lo conocieran, igual, aunque medicalizáramos este procedimiento, seguiría siendo una práctica violenta e insegura. La segunda causa por la que consideramos que las niñas mueren a partir de pues sí, de las actividades de mutilación genital femenina es porque los indígenas pues tienen toda una atención en salud propia de su cosmovisión, de cómo ellos funcionan como comunidad y por ende los servicios de salud modernos, que son en los que nosotros como profesionales de la salud pues nos hemos formado, pues no son los servicios a los que ellos irían en primera instancia. Por ende, cuando asisten es cuando la situación de salud de las chiquitinas ya se ve, digamos, como en grave peligro. Y usualmente la mortalidad, de hecho, está asociada a una complicación conocida como gangrena de Fournier, que es una entidad que es, digamos, que tiene un compromiso de la vida muy alto y casi siempre pues las chiquitinas fallecen o tienen complicaciones muy severas. Y adicionalmente pues mueren también porque cuando llegan a los centros de salud, los profesionales de la salud que atendemos a estas chiquitinas pues no estamos entrenados, no es una situación común. Al menos yo en mi práctica como médica y durante mi formación jamás vi una gangrena Fournier secundaria a una mutilación genital femenina y los médicos que se encuentran en las dos empresas sociales del Estado que están en los municipios en los que quisiéramos actuar, pues usualmente son médicos rurales, también enfermeros rurales y es profesionales que todo el tiempo están circulando, al menos esos dos grandes grupos de profesionales, y el entrenamiento es mínimo alrededor de la atención de estas complicaciones que son muy particulares. Las consecuencias relacionadas con la mutilación genital femenina, pues las físicas propias, pero también se han documentado secuelas psicológicas y de salud mental, socioculturales, claramente la mortalidad, y nos gustaría enfocarnos en nuestro proyecto en las consecuencias diferentes a las físicas, porque si nos centráramos solamente en las consecuencias físicas, pues la solución más obvia sería medicalizar este procedimiento, que es una de las actividades o una de las cosas que pasaron en Egipto, en las que todos esos procesos se vienen realizando en instituciones prestadoras de salud o de servicios de salud, pero la práctica no disminuyó en su incidencia, sino al contrario, aumentó y pues esa es nuestra idea. El objetivo es realmente abolir esta práctica pues al interior de la comunidad. Nuestra población objeto o objetivo pues son las niñas, jóvenes y las mujeres adultas de la comunidad en Verachani, que se encuentra ubicada en dos municipios importantes de Colombia, importantes para esa comunidad, que son Pueblo Rico y Mistrató, ambos quedan en el departamento de Risaralda. Si uno revisa
qué pasó entre el censo del 2005 y el censo del 2018, vemos que hubo un cambio impresionante respecto al número de personas censadas que se autorreconocieron como en Verachamí. Para el 2005 se censaron más o menos unas 29.000 personas, mientras que para el 2018 fueron más de 77.000 personas las que se autorreconocieron como en Verachamí, y esto significa un aumento de más del 100, casi 60% de crecimiento de la población. Y no necesariamente creemos que sea porque esta población tuvo un crecimiento en términos de fecundidad, sino porque realmente el censo sí tuvo como unas mejoras relacionadas con la identificación de esta población. De estas 77.000 personas, el 32.3%, que pues corresponde más o menos a unas 25.000, se encuentran en el departamento de Risaralda. Y se estima que más o menos unas 7.900, casi 8.000, se encuentran en Mistrató y unas casi 5.000 se encuentran en el Pueblo Rico. Hay que decir algo importante, y es que la comunidad en Verachamí, o el pueblo en Verachamí, es una comunidad nómada, no es una comunidad que suela asentarse en un solo lugar. Por ende, esa es otra dificultad que se añade a la atención en salud de esta comunidad, y poder ubicarnos en un solo lugar, pues seguramente también nos va a facilitar un poco pues lograr algún tipo de resultado exitoso en relación a la atención de esta población, y pues en relación a esta situación particular de mutilación. Pueblo Rico y Mistrató, pues aquí no se ven, digamos, en contexto con el mapa de Colombia, pero quedan medianamente cerca. El recorrido en carro es más o menos de unas 2 horas y media. Y las dos empresas sociales del Estado que actúan o bueno, que tienen como su presencia en cada uno de estos dos municipios, es la empresa social del Estado Hospital San Vicente de Paúl en Mistrató, y la empresa social del Estado Hospital San Rafael Pueblo Rico Risaralda. En estas dos empresas sociales del Estado, pues también tienen acciones, algunas de las actividades que planteamos. Mutilación genital femenina, si bien sí, Colombia es el único país que oficialmente ha declarado que tiene ese tipo de prácticas, o en el que se ejecutan este tipo de prácticas, no es el único país. De hecho, es una práctica que es muy frecuente en algunos países africanos, e incluso en algunos países árabes, Egipto, Irán, incluso en algunos países mucho más occidentales. Y alrededor de cómo poder mitigar o cómo poder abolir esta práctica, pues se han hecho múltiples investigaciones, y el año pasado Naciones Unidas publicó este documento en el que revela cuáles actividades realmente han sido efectivas en la prevención o en la atención en salud de aquellas mujeres que han sido sometidas a mutilación genital femenina, porque pues opciones han habido muchas y no todas han dado resultado. En ese camino pues digamos, el resultado de esta investigación es que por ejemplo, ejecutar actividades de legislación que prohíban y radicalicen desde el punto de vista legislativo o jurídico el hecho de que esa actividad no se realice, pues realmente no tiene muchísima evidencia de ser exitosa, entre otras cosas porque todo el proceso legislativo toma muchísimo tiempo, y además en el caso de Colombia pues estaríamos hablando de una jurisdicción especial que son las que tienen los indígenas, o es la que tienen los indígenas, entonces claramente allí habría muchas más dificultades. Intentar cambiar la práctica que ellos tienen por otra, o sea, como hacer un trueque de, por favor no mutile, y en lugar de eso ejecute otra práctica, tampoco tiene evidencia, no ha resultado exitosa en otros países. Y en lugares se ha intentado, no sé, dar dinero, dar beneficios económicos a los líderes a cambio de que no hagan esa práctica o no ejecuten la mutilación, y tampoco ha demostrado ser exitoso. Hay algunas otras intervenciones que tal vez prometen ser, digamos, un poco más exitosas o poder tener algún tipo de éxito. Entre ellas quisiera destacar dos, que es el de que las comunidades, tanto de un proceso como de certificación, y se declaren como comunidades libres de mutilación genital femenina, que es esta primera que está acá en naranja, y pues que esa declaración sea pública, que sea algo que sea reconocido. Para el humano muchas veces ese reconocimiento por los otros también le permite validarse y también hacer un poco de control social, y aunque parezca un poco subjetivo, en muchas ocasiones ha surtido efecto. Y estas son, de hecho, intervenciones que han sido exitosas en países como Kenia, que ha sido uno de los pocos países en los que se ha demostrado una disminución en la incidencia de casos de mutilación genital femenina, a diferencia de lo que ha venido pasando en otros lugares en los que se han ido documentando mejor, al contrario, un aumento. Otra de las actividades que parece ser promisoria es el entrenamiento de los profesionales de la salud, con el fin de que sean capaces de ejecutar actividades de prevención, pero también ejecutar actividades, pues digamos, prevención primaria, pero también actividades de prevención secundaria cuando ya se enfrenten a casos directos, pues, de mutilación genital femenina, y así puedan, pues, digamos, que referir a las pacientes al especialista
que sea más idóneo para la atención en ese momento. Las actividades que definitivamente han determinado o han demostrado, perdón, ser exitosas, vemos que se clasifican en dos, en actividades comunitarias individuales. La primera es el trabajo con las comunidades directamente y con los líderes religiosos y en este caso indígenas sociales de las comunidades en temas de educación en salud, con el fin de demostrar cuáles son las consecuencias más allá de las físicas, como lo decía en un principio, que afectan a la salud de las mujeres luego de un proceso pues, de mutilación genital, y actividades relacionadas con mercadeo social, con publicidad, que pues obvio, digamos que a través de ese acceso masivo que tienen estas herramientas, pues permitan que se vuelva un tema del que se pueda hablar y que deje de ser un tabú como actualmente lo es. Desde el punto de vista individual, hay una actividad que pues es fundamental y que tiene que ver con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, que también es la disminución de la pobreza, que es educar a las mujeres. Entre más educación tengan las mujeres, educación formal, es más posible que a posterior no sometan a sus hijas a procesos de mutilación y que esas niñas tampoco sometan a otras niñas a procesos de mutilación. Claro, en esta última estrategia nosotros pues tenemos poco que hacer, dependemos pues de toda una iniciativa y de todo un engranaje del Estado y del gobierno local y nacional para poder fortalecer los procesos de educación de las niñas, pero pues allí igual es un objetivo que tenemos todos en mente y pues qué bueno es tenerlo presente para que sí pues sepamos que ese objetivo que parece algo como lejano, que es educar a las chiquitinas en educación formal, realmente tiene un impacto significativo en algo que de pronto es invisible, que es la mutilación genital femenina. Colombia, con el gobierno pasado, publicó este documento que hace parte de un grupo de estrategias que el gobierno nacional en su momento planteó para poder, digamos que contrarrestar la mutilación genital femenina en Colombia. Sin embargo, es un documento que es poco conocido y además se encuentra en español. Parte de lo que dificulta el acceso con la comunidad en Vera es que ellos no hablan español. De hecho, un gran porcentaje de la población, que cerca del 50% es analfabeta, no sabe leer ni escribir. Entonces, sería fundamental si este tipo de estrategias las pudiésemos adoptar al lenguaje propio del Embera para que así pues esa barrera del idioma también pues, se pueda surtir. Las actividades que queremos ejecutar, teniendo en cuenta entonces cuáles son las acciones exitosas que han demostrado ser efectivas para contrarrestar la mutilación genital femenina, pues claramente son actividades de educación y salud y diálogos con la comunidad en el que las lideresas tengan un protagonismo particular, pues recordemos que son las mujeres las que llevan a otras niñas y a otras mujeres a ser mutiladas. Asistencia técnica al personal asistencial de las dos empresas sociales del Estado que están en cada uno de los municipios que seleccionamos, actividades de mercadeo social, de publicidad y de marketing, pues que claramente digamos, están enfocados a lo que son ellos como comunidad, pues no tendría sentido, no sé, tener publicidad en redes sociales si ellos no tienen acceso a internet, a celulares, a televisión, por ejemplo, sino estar un poco más apegados a lo que es para ellos su realidad. Y bueno, el tema de mejorar el acceso a la educación, que como dije hace un segundo, pues no nos atañe a nosotros directamente en nuestro proceso y en nuestro proyecto, pero que sería también genial poder evaluar respecto a qué pasaría si nosotros fortalecemos el acceso a la educación de las chiquitinas y el desenlace final de mutilación. Nuestro objetivo general entonces es disminuir la mortalidad. Nuestro objetivo, pues asociado a mutilación genital femenina en la comunidad de Verachamí de estos dos municipios, Pueblo Rico y Mistrató. El específico es caracterizar a las chiquitinas que presenten casos incidentes y también caracterizar un poco las complicaciones asociadas a la mutilación genital femenina para así también saber en qué debemos entrenar al personal de salud, porque parte de por qué pasan estas complicaciones es porque el personal no está entrenado, además de identificar casos incidentes, identificar casos prevalentes, conocer cuál es el manejo médico actual y el no médico, pues se le da a las secuelas secundarias, pues a las secuelas, perdón, las secundarias es redundante, de la mutilación genital femenina, conocer el proceso de toma de decisiones de los miembros de la comunidad que llevan a que una niña termine siendo sometida a mutilación y fortalecer pues, todas las actividades de liderazgo de las mujeres de la comunidad indígena en Verachamí de ambos municipios. ¿Cómo pensamos que podemos lograr esto? Pues primero empezar por hacer toda la traducción de los documentos que hay en español para Embera,
diseñar un formulario en lengua embera que sea diligenciado por los líderes y especialmente por las lideresas de la comunidad en el caso de que se presenten casos de mutilación genital femenina y que este sea considerado un registro oficial. Actualmente, todas las empresas que atienden pacientes en el país están obligadas a notificar de manera inmediata ante el CIVIGILA los casos de mutilación genital femenina. Sin embargo, si revisamos los boletines epidemiológicos hasta la fecha, no hay ningún registro, al menos de 2022, hasta la semana 36, que es oficial, de casos de mutilación genital femenina. Y estamos seguros que no es porque no ha ocurrido. El último dato oficial que tenemos es de la semana, ahorita recuerdo, tal vez el número es como la semana 40, más o menos de noviembre del año pasado, en el que se reportaron hasta ese momento 16 casos. Entonces necesitamos fortalecer los registros oficiales, porque si no sabemos cuántas niñas están siendo sometidas a esta práctica, difícilmente vamos a poder conocer cuáles estrategias son las mejores para poder atender las consecuencias y además prevenirla. Queremos además a través pues, de todo este proceso pues entrevistarnos con al menos 200 mujeres adultas de la comunidad de Verachamí en cada uno de los dos municipios, idealmente 100 en cada una, y estas entrevistas deberían ser a través de grupos focales. Sentimos que si estamos tratando de involucrar un enfoque, digamos, indígena en este proceso, pues las entrevistas uno a uno, estructuradas, pues seguramente no van a realmente cumplir con nuestro objetivo, pues porque no van a ser pertinentes para entrevistarnos con alguien de la comunidad en Vera, y ejecutar 6 charlas, creemos que debe ser como una de cada profesional de la salud, de los que ya les voy a mencionar, para entrenar a los médicos y a los profesionales en general, terapeutas, enfermeras de las 2 empresas sociales del Estado, idealmente, por ejemplo, profesionales expertos en emergencias o en urgencias, profesionales expertos en ginecología y en cirugía plástica, porque además son estos los profesionales que terminan recibiendo en los centros de tercer y cuarto nivel a las niñas que tienen complicaciones secundarias a la mutilación genital femenina, pero muchas veces, muchas actividades propias del conocimiento de ellos se pueden ejecutar en el lugar inicial de atención y si entrenamos a los profesionales de la salud en estos, digamos, en estas áreas del conocimiento, muy seguramente las complicaciones van a ser menores y por ende la mortalidad. Y creemos que Carol, al menos se nos elaborar acabó una... el Sí, tiempo, perdón. Ay, lastimosamente. perdón. Perdón, medio minuto. 20 Dale, piezas cierra entonces para publicitarias. que, Dos dale, minutos. dale el cierre. Perdón, sí, 20 piezas publicitarias que creemos que deben ser físicas, pues que como lo dije hace un segundo, puedan ser distribuidas en lugares estratégicos donde se ubique la comunidad y otras que estén, pues que se puedan distribuir en la radio local y en el periódico indígena. Pues tenemos algunas metas, quisiéramos obviamente poder alcanzar el reporte de todos los casos e incidentes pues que se presenten en ese año de duración del proyecto, que es lo que estimamos que puede durar. Sin embargo, cuando revisamos proyectos de otros países como en África, son proyectos que llevan 30, 20 años, entonces digamos que nuestra esperanza de que esto con un proyecto de un año termine, pues sería falsa, ¿sí? Es un proceso que tiene que seguir y tiene que ser permanente y creemos que con todas esas actividades podemos disminuir en un 70% la mortalidad asociada a los eventos de mutilación. Como lo comenté hace un segundo, la duración del proyecto sería de 12 meses, aún no tenemos muy claro cuál va a ser nuestro presupuesto, pero bueno, estamos en la construcción y como conclusión pensamos que pues, bueno, la mutilación genital femenina debe ser reconocida como una forma inaceptable de violencia, debe ser un tema que se ponga sobre la agenda de los gobiernos locales y nacionales. Este proyecto va a generar un impacto positivo en la salud de estas mujeres y no solo de las mujeres que ya están vivas, sino de las niñas que seguramente van a nacer en estas comunidades. Además, logra, digamos que apunta al cumplimiento de un indicador, que es el indicador 5.3.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que habla de documentar cuál es el porcentaje de niñas que han sido sometidas a esta práctica. Y pues bueno, en general, pues, creemos que es un tema del que poco sabemos, ¿sí? De hecho, cuando lo trajimos a colación en el grupo, a pesar de ser profesionales de la salud, muy pocos sabían sobre este tema y que necesita tener mayor visibilidad dentro de los profesionales de la salud y en general en las personas que estén interesadas en investigación cualitativa para así poder dilucidar qué otras estrategias podemos utilizar para poder alcanzar el objetivo y es que no haya niñas mutiladas en Colombia bajo ninguna circunstancia. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Carol, y al equipo número 5 por ese ejercicio juicioso de desarrollar este proyecto enfocado en ese tema, pues que realmente como es un tema cultural, difícilmente podemos plantear unas acciones, digamos que
que con certeza vamos a decir que las vamos a hacer así, porque es que la dinámica del enfoque diferencial es que sabemos que vamos con unas acciones, pero pues puede irse modificando en el momento que se va presentando, ¿cierto? Entonces, felicitaciones, simplemente quisiera que precisáramos en los datos estadísticos, me dices cuánta población general hay del grupo en Verachamí, pero como nuestra población es mujeres, o sea, vamos a trabajar es con las mujeres, con las líderes, con las niñas, con las mujeres específicamente, me gustaría precisar también ese dato de cuántas de esas 77.000 personas son mujeres, entonces pues como para afinar ahí en el documento.